Tiago nació en una época en la que los romanos pisaban con fuerza la tierra de Israel y el pueblo vivía entre la esperanza del Mesías y el peso de los impuestos. Era hijo de Alfeo, un nombre que no decía mucho, pero que tenía sus propias historias. El pueblo donde creció no aparece en los mapas ni en los relatos famosos, pero era allí donde la vida latía de la manera más real, con olor a pan recién horneado, polvo en la ropa y oración en el aire. La infancia de Santiago fue como la de cualquier niño judío de la época, aprendiendo la Torá, asistiendo a la sinagoga, ayudando a la familia. Pero incluso en las pequeñas cosas había algo diferente. Prestaba demasiada atención. Lo observaba todo. No era muy hablador, pero siempre parecía estar procesando lo que veía, como si esperara algo que ni él mismo sabía explicar. Suscríbete al canal para ver más historias bíblicas emocionantes y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Si este contenido te llega al corazón y quieres apoyarnos, no dudes en hacer clic en el botón "Gracias, amigo". Toda ayuda es bienvenida y hace una gran diferencia. Mientras otros niños destacaban en el debate, Tiago destacaba en el silencio. No era un silencio vacío, sino ese tipo de quietud que escucha lo invisible. A veces, sus ojos perdían el foco, como si estuvieran mirando más allá de lo que los demás podían ver. Y allí, entre olivos e historias susurradas por los mayores, crecía. El mundo no se detenía a fijarse en Tiago. Siempre había alguien más hablador, más audaz, más carismático cerca. Pero lo que nadie veía es que el cielo tiene una forma curiosa de elegir sus instrumentos. Y sin que él lo supiera, sus pasos estaban siendo guiados hacia algo mucho más grande. ¿Quieres profundizar en tu vida espiritual? Haga clic en el primer comentario y obtenga ahora su guía de ayuno y oración y transforme su vida espiritual. Descubra el poder del ayuno y la oración para experimentar una verdadera transformación. El encuentro con Jesús ocurrió así, sin previo aviso, como una brisa que entra por la ventana en un día caluroso. Jesús pasó, miró y vio a Tiago. No hay detalles suntuosos en el relato, nada de luces brillantes, truenos o voces del cielo. Solo una invitación, una simple llamada. Y Tiago, como quien lo había esperado toda su vida, fue. No hizo preguntas, no pidió garantías, no sopesó los pros y los contras, se levantó y siguió. Y así, Santiago, el hijo de Alfeo, se convirtió en discípulo. Entre los 12 era el tipo que pasaba desapercibido, no hablaba mucho, no hacía escenas. Mientras Pedro era fuego y Juan era ternura, Santiago era tierra. Era aquel a quien nadie notaba, pero que siempre estaba allí, sentado al borde del camino, escuchando cada palabra de Jesús como quien bebe agua después de caminar bajo el sol. Es curioso cómo su nombre apenas aparece en las historias, casi una sombra en los márgenes del texto, pero una sombra fiel, constante, como la que no se aparta, incluso cuando nadie le presta atención. Había algo noble en su actitud tranquila, como si entendiera que él no era el centro de atención, que nunca lo había sido. Incluso en los momentos más intensos, curaciones, enfrentamientos, multitudes gritando, Santiago no se imponía, pero estaba allí. Ojos atentos, corazón entregado. Era como un escriba sin pluma ni papel, registrando todo dentro de sí, y tal vez era precisamente ese silencio lo que lo hacía especial, porque el reino de Dios no siempre se revela en los truenos, sino en los susurros, y Tiago era todo oídos. El apodo le vino fácil, Tiago Menor. Pero no se equivoquen, ese menor no tiene nada que ver con el valor. Era solo una forma de distinguirlo de otro Santiago, el hijo de Zebedeo, el que andaba pegado a Pedro y Juan, siempre en medio de las escenas más fuertes. Santiago, hijo de Alfeo, se quedó con el menor,
porque era más discreto, quizás más joven, quizás menos hablador. Pero, por dentro, había una grandeza que nadie podía medir. No necesitaba ser el primero en hablar, ni el primero en llegar. Su presencia era como una raíz, firme, silenciosa, oculta, pero esencial. Mientras otros discutían sobre quién sería el mayor en el reino de los cielos, Santiago quizá solo observaba el rostro de Jesús, tratando de entender lo que decía esa mirada sin palabras. Había algo firme en él, una fuerza que no provenía del volumen de su voz, sino de una convicción silenciosa. Las personas así no necesitan presumir, porque saben quiénes son, y Santiago lo sabía. Sabía a quién seguía. Sabía que la llamada que había recibido no era una broma, no era teatro, era una misión. Por eso, a pesar de ser el más pequeño, no vacilaba. Estaba presente en las largas caminatas, en las noches frías, en las presiones de los fariseos, en el cansancio de las multitudes. Cuando nadie quería cargar con el peso, él estaba allí. Y aunque su nombre no resonara entre los más recordados, su fidelidad trazaba un camino seguro por el que otros podrían caminar después. En el reino de Dios, los que parecen pequeños a veces sostienen más que los grandes. Santiago lo sabía, no por teoría, sino por práctica. Cada paso suyo era un ladrillo en la construcción de algo más grande. Santiago vio cosas que mucha gente solo ha oído contar. Milagros que parecían mentira, pero que sucedieron allí ante sus ojos. Él estaba allí cuando el ciego gritó en medio de la multitud y Jesús se detuvo. Cuando el paralítico bajó del techo y se puso a caminar. Cuando los panes y los peces se multiplicaron como por arte de magia. Cada escena era impresionante y Santiago, sin decir una palabra, guardaba todo en su corazón como quien colecciona tesoros invisibles. No corría hacia adelante para intentar tocar a Jesús primero. Tampoco entablaba conversación para parecer cercano, pero estaba lo suficientemente cerca como para escuchar cada palabra, cada suspiro. Era como si entendiera que no necesitaba hablar para formar parte, que su silencio era una forma de reverencia y quizás también una forma de respeto. Mientras algunos se emocionaban con los aplausos y las multitudes, Santiago parecía prestar más atención a los ojos de las personas curadas. Se fijaba en los detalles, la forma en que una madre abrazaba a su hijo después de verlo caminar, el llanto contenido de un hombre al que le habían restaurado la mano. Eso le conmovía más que el asombro de la gente que le rodeaba. Y ahí es donde nos damos cuenta de lo profundo que era. Porque ver milagros no es solo asistir a espectáculos, es reconocer el dedo de Dios moviendo la realidad. Y Santiago lo veía. Sin decir nada, lo entendía. Pero no eran solo milagros bonitos, no. Hubo momentos en que el aire se volvió pesado, el ambiente cambió. Cuando los líderes religiosos comenzaron a rodear a Jesús con preguntas capciosas, miradas cortantes, amenazas ocultas entre líneas, la tensión crecía y no todos podían soportarla. Pero Santiago se quedó firme. El tiempo pasó y seguir a Jesús ya no era solo caminar y ver milagros. Ahora el ambiente era más denso. La alegría de las multitudes daba paso a miradas recelosas, persecuciones veladas y amenazas que flotaban en el aire como una nube antes de la lluvia. Y aún así, Santiago no retrocedió. Era el tipo de discípulo que no necesitaba que le recordaran para estar presente. Cuando las cosas se ponían difíciles, no desaparecía. Al contrario, era en esos momentos cuando se mantenía aún más firme, no con gritos ni con discursos, sino con su presencia. Santiago era una fuerza silenciosa, como las vigas que sostienen una casa sin aparecer. Y tal vez era ese carácter discreto lo que lo hacía tan fuerte. No dependía del público, su fe no era para exhibir. Era de esas que resisten cuando nadie mira, que no necesitan los focos para brillar, y eso
para Jesús valía mucho. Caminaba con los demás discípulos, escuchaba las mismas enseñanzas, enfrentaba los mismos peligros, pero siempre parecía estar un paso más allá, como si lo absorbiera todo en silencio, masticando cada palabra hasta entender lo que Jesús realmente quería decir. Mientras algunos se quedaban impresionados con lo que veían, Santiago parecía más preocupado por lo que todo eso significaba. Era como si llevara dentro una certeza que no necesitaba pruebas. Un tipo de fe que nace en la oscuridad y florece sin hacer ruido. Santiago no se preocupaba por ser visto, pero Dios lo veía. Y Jesús también. La misión apenas comenzaba, y los días que vendrían serían más duros. La cruz ya proyectaba su sombra en el camino. Y cuando todo lo que parecía hermoso y glorioso se convirtiera en dolor y abandono, sería necesario tener una fe que soportara el peso del silencio, la espera y la pérdida. Después de la cruz, todo quedó en silencio. Un silencio pesado, como si hasta el viento se hubiera detenido. Aquellos días fueron como un duelo ahogado. El Maestro había sido arrestado, golpeado, crucificado ante todos. Algunos huyeron, otros se escondieron. Santiago se quedó. No se quedó en la plaza gritando ni desafiando a los soldados, pero permaneció entre sus hermanos, entre los pocos que aún creían sin entender. Era como si supiera, en el fondo, que aquello no era el fin, que el silencio de Dios también habla. Y tal vez, por ser ya amigo del silencio, Santiago lo soportó mejor que muchos. Cuando llegó la noticia de la resurrección, el asombro mezclado con alegría se apoderó del grupo. Jesús estaba vivo, había vencido a la muerte. El miedo se convirtió en fuego, y Santiago, que ya era firme antes, ahora se convertía en columna. La iglesia estaba naciendo, un poco temblorosa, un poco valiente, y Santiago estaba allí. Nadie gritaba su nombre en los pasillos de la historia, pero él formaba parte del esqueleto de la fe que comenzaba a levantarse. Participó en las reuniones. Estuvo con los otros discípulos cuando el Espíritu Santo descendió como viento y fuego. Oyó lenguas extrañas, vio a gente transformada, presenció lo imposible convirtiéndose en cotidiano. Pero incluso con todo eso, seguía siendo el mismo Santiago, sencillo, firme, presente. Mientras algunos salían a predicar con voces altas y gestos amplios, Santiago parecía ser de los que sostenían el bastidor. Era parte del cuerpo, no del escaparate. Y su fe seguía creciendo, no frente a las multitudes, sino dentro del alma. Y fue esa fe silenciosa la que lo llevó a aceptar el llamado más difícil de todos, llevar el mensaje incluso cuando el camino apuntaba al peligro, porque la persecución apenas estaba comenzando. La fe después de la resurrección exigía más valor del que muchos imaginaban. Hablar de Jesús ahora era poner la cabeza en peligro. El Imperio Romano no tenía paciencia con los rebeldes, y los líderes judíos veían a los cristianos como una amenaza creciente. Aún así, Santiago siguió adelante, no solo creyendo, sino viviendo como quien sabía que todo eso valía más que su propia vida. No era un predicador famoso, ni conocido fuera de los círculos de la iglesia. Pero era el tipo de creyente que daba ejemplo con su sola presencia, sin retroceder cuando todo se ponía difícil. Salía por los pueblos, hablaba con las familias, compartía la verdad de forma sencilla, tal y como lo había aprendido del Maestro. Y cada palabra estaba cargada de una certeza que solo tienen aquellos que han enfrentado la oscuridad sin perder la fe. Santiago no buscaba reconocimiento. Su misión era otra, mantener viva la llama, incluso cuando los vientos soplaban fuerte, incluso cuando alguien era arrestado, cuando llegaban las amenazas, cuando caían las lágrimas. Él seguía adelante. Dicen que recorrió regiones fuera de Jerusalén, tal vez pasó por lugares donde el nombre de Jesús aún era un susurro,
Y allí, en ese trabajo casi invisible, fue sembrando semillas, hablando del reino, enseñando sobre el perdón, contando del amor que vence hasta la muerte. Era difícil, los riesgos eran grandes. En cada esquina podía haber alguien listo para acusar, arrestar, herir. Pero Santiago no caminaba solo. Tenía algo dentro de él que ningún guardia podía arrestar. Tenía la firmeza de quien vio a la muerte perder ante la vida. Y era esa firmeza la que lo acompañaba en las frías madrugadas, cuando el dolor de las pérdidas se hacía más intenso, cuando los hermanos eran llevados a la fuerza, cuando llegaban las cartas con noticias de martirios, y aún así, él seguía adelante, porque en el fondo sabía que el camino que había comenzado con Jesús no terminaba allí. Con el paso de los años, el nombre de Santiago seguía resonando en voz baja entre los hermanos, como quien habla de alguien confiable, firme, de pocas palabras y mucha presencia. Pero fuera de la iglesia, el mundo se estaba volviendo más hostil. El imperio estrechaba el cerco y el simple hecho de seguir la fe se convirtió en una sentencia. Ser cristiano ahora era caminar con un blanco en la espalda. La Biblia no cuenta cómo fue el final de Santiago. Las páginas callan, como él solía hacer. Pero los antiguos, los primeros cristianos, dejaron relatos. Algunos dicen que fue apedreado por negarse a renegar de Jesús. Otros cuentan que fue crucificado como el Maestro. Ninguna versión tiene todos los detalles, pero todas tienen el mismo tono. Murió como vivió, fiel hasta el último aliento. Imagina la escena, un hombre común, que caminaba por las calles como cualquier otro, pero que llevaba dentro de sí una convicción inmensa, que no predicaba ante multitudes, pero que dejaba huellas de fe por donde pasaba. Un hombre que nunca necesitó títulos ni aplausos para ser grande. El cuerpo puede haber caído, pero la historia no. El legado permaneció. La gente sencilla hablaba de ese discípulo callado, que no huyó, no negó, no se escondió, que miró al miedo a los ojos y decidió continuar, aun sabiendo que el fin terrenal podía estar cerca. La muerte de Santiago, tal y como fue, se convirtió en un fuerte susurro en medio del caos, un recordatorio de que la verdadera grandeza no hace ruido, y que los pilares de la fe a veces se esconden en los rincones de la historia, lejos de los focos, pero cerca del corazón de Dios. No se ha encontrado ninguna carta escrita por él, ningún sermón famoso, ningún versículo que comience con Santiago, hijo de Alfeo, dijo. Parece poco, ¿verdad? Pero ahí es precisamente donde reside la ironía divina. Santiago no escribió con tinta, escribió con su vida. Era el tipo de discípulo que no necesitaba ser leído para ser recordado. Su historia quedó grabada en la memoria de quienes vivieron a su lado, de quienes vieron su firmeza ante el miedo, su calma en medio del caos, su fe cuando todo parecía perdido. Era un evangelio vivo que caminaba por las polvorientas calles del mundo. Quienes convivían con él, aunque fuera por poco tiempo, salían diferentes. Había algo en su forma de escuchar, de caminar, de ponerse siempre a disposición. Las personas así dejan huella sin necesidad de hablar en voz alta, porque la presencia habla, la constancia grita, y es este tipo de testimonio el que atraviesa generaciones, porque al fin y al cabo no todo el mundo va a predicar en tribunas, no todos van a escribir libros, pero todos pueden vivir como Tiago, con sencillez, verdad y firmeza. Él era la prueba de que lo invisible también construye, de que los bastidores son tan importantes como el escenario, de que no todo impacto hace ruido. A veces es el gesto discreto, la elección correcta en el silencio, la fidelidad cuando nadie ve, lo que lo cambia todo. Y con el tiempo, Santiago pasó a representar a todos los que sirven sin aplausos, a todos los que llevan la fe en su día a día,
entre tareas comunes, entre luchas internas, entre responsabilidades que nadie reconoce. Se convirtió en símbolo del cristiano anónimo, aquel que no busca ser recordado, pero que nunca será olvidado. Santiago, un nombre sencillo, sin apellido famoso, sin historia de héroe escrita en letras doradas. Solo Santiago, hijo de Alfeo, uno entre tantos, un nombre que se confundía con otros, un rostro que quizá nadie reconocía por la calle, pero que con el tiempo fue adquiriendo peso, no el peso de una carga, sino el peso del significado. Era como si cada una de sus decisiones, cada paso firme, cada sí dicho en silencio, esculpiera ese nombre con algo eterno. Tiago se convirtió en un símbolo, no porque lo buscara, sino precisamente porque nunca lo quiso. El tipo de grandeza que no se construye con la fama, sino con la fidelidad. En cada generación siempre ha habido un Tiago, alguien que sirve en el fondo de la sala, que escucha más de lo que habla, que actúa mientras otros discuten, que sostiene cuando todo parece derrumbarse. Gente que no brilla a los ojos de los hombres, pero que resplandece a los ojos de Dios. Su nombre, repetido en listas de discípulos, en conversaciones entre los cristianos del primer siglo, inspiraba respeto, no por su estatus, sino por su legado. Un nombre que se convirtió en testimonio. Y es curioso pensar que, incluso sin grandes hazañas registradas, sin frases célebres ni milagros en su nombre, Santiago logró lo que muchos pasan toda la vida intentando conseguir: dejar huella. Y no cualquier huella, sino una huella viva, profunda, real. Lo que comenzó con una simple llamada en Galilea se convirtió en un camino lleno de propósito, recorrido paso a paso, con fe sólida y corazón entero. De hijo de Alfeo a uno de los 12, de discípulo callado a pilar invisible de la iglesia, de hombre común a memoria eterna de la fe que no se doblega. Al final, la historia de Santiago nos enseña que la fe no tiene que ser ruidosa para ser verdadera. No tuvo los focos de Pedro, ni escribió cartas como Juan, ni predicó a multitudes como Pablo. Pero eso no lo hizo menor. Al contrario, demostró que la grandeza en el reino de Dios no está en el escenario, sino en la constancia. Santiago nos recuerda que el cielo valora cosas que el mundo casi siempre ignora: la lealtad sin aplausos, el valor sin público, la fidelidad cuando nadie está mirando. Su vida grita, incluso sin palabras, que seguir a Jesús tiene más que ver con ser que con parecer. Tiene más que ver con la presencia que con la actuación. ¿Cuántas veces pensamos que estamos haciendo poco, que nuestra fe es pequeña porque no se ve, que estamos olvidados, borrados, irrelevantes? Santiago es la respuesta de Dios a eso. Nos muestra que hay poder en servir en silencio, que hay gloria en permanecer, que hay victoria en continuar incluso cuando el camino es estrecho y solitario. Y si nos paramos a pensar, la mayoría de los cristianos en el mundo real se parecen más a Santiago que a los grandes nombres de la historia. Son padres, madres, trabajadores, estudiantes, cuidadores, voluntarios, gente que vive su fe en lo cotidiano, con honestidad, con entrega, con amor, gente que no será recordada por las multitudes, pero que será recibida en el cielo con una gran fiesta. El viaje de Santiago, de la anonimidad a la eternidad, es una invitación, una llamada para cada uno de nosotros. Un recordatorio de que la fe más fuerte no siempre habla alto, a veces simplemente permanece. Y tal vez, solo tal vez, sea precisamente este tipo de fe la que sostiene el mundo cuando todo se tambalea. La fe de los Santiago, de los que siguen firmes, de los que continúan, incluso cuando nadie los ve, incluso cuando nadie los aplaude. Si te gustó la historia de Santiago y quieres seguir leyendo otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y, por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo.
Juntos exploraremos más lecciones poderosas de la Biblia.